Buenas noches, esta es la clase de SQL que les dije, entonces empecemos. SQL significa lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje declarativo de acceso a base de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Si se dan cuenta, base de datos relacionales. Las sentencias SQL se dividen en dos categorías prácticamente, que es un lenguaje de definición de datos y un lenguaje de manipulación de datos. Estas son las siglas en inglés, que es Data Definition Language y Data Manipulation Language. Entonces, en la definición de datos tenemos el create, que sirve para crear objetos, o sea, tablas, el alter, que es para modificar la estructura de la base de datos, el drop, que borra objetos de la base de datos, el truncate, que elimina todos los registros de la tabla, incluyendo todos los espacios asignados a los registros, y luego tenemos los de manipulación, que son el select, que es para obtener datos de una base de datos, el insert, que es para insertar, el update, que es para modificar datos existentes, y el delete, que elimina todos los registros de la tabla y no borra los espacios asignados a los registros. Entonces, como vimos en el laboratorio, entramos a Management Studio. Haciendo un paréntesis, yo uso mucho esta página, que es la de w3schools.com/SQL, y aquí pueden ver la sintaxis de SQL. Ahorita vamos a estar viendo el insert, que es este. Entonces, si se dan cuenta, el insert tiene un insert into y el table, ¿va? Pero este insert nosotros lo tenemos que utilizar cuando exista una tabla creada. Entonces, para crear las tablas, buscamos el create. Que tiene que estar por acá. Déjenme que lo encuentre. Aquí está, create table. Entonces, se dan cuenta, create table, el nombre de la tabla, paréntesis, cierra con un paréntesis, punto y coma, el nombre de la columna y el tipo de dato, que puede tener un tamaño del tipo de dato, separados por coma. Considerando que el último campo no lleva coma. Entonces, miremos. Entonces, aquí lo voy a conectar. Si era algún error, pues ya se haría lo del services que vimos en el laboratorio. Entonces, creamos una nueva base de datos. Le damos clic derecho, nueva base de datos. Y le ponemos cualquier nombre. Entonces, aquí le vamos a poner base IPC2. Y le damos OK. Entonces, en base de datos, si ven, ya aparece la base de datos. Entonces, aquí podemos darle nuevo query. Y nos abre esto. Entonces, vamos a crear el ejemplo de, si se recuerdan, de departamento o municipio, para que vean cómo se pone la llave primaria y la llave foránea. Entonces, si vemos, la sintaxis es create table y el nombre de la tabla. Entonces, create table, departamento, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Entonces, la tabla de departamento tiene un número de departamento que es del tipo entero y es primary key, o sea que es una llave primaria. Y le hemos puesto un nombre de departamento, que este es un varchar, que aquí significa string. Entonces, si se dan cuenta, aquí no pongo coma, porque es el último atributo. Entonces, esta es primary key. Podemos definir un constraint, que prácticamente es como para ponerle un nombre a esta regla, al primary key. Entonces, por ejemplo, podemos poner pk dep. Entonces, vamos a ver, primary key, constraint, pk dep. Veamos qué error tengo acá. Creo que el primary key iría después. Vamos a ver. No. A ver. Entonces, nuestro constraint, el nombre del constraint, primary key,
que ese es el nombre que le vamos a dar a esta regla. Yo me estaba confundiendo y pues lo estaba poniendo después, entonces va antes. Entonces si nosotros ejecutamos esto, si se dan cuenta estamos sobre la base IPC2, dice comandos completados. Entonces si le damos a actualizar a nuestra base de datos, en tablas ya debería aparecer departamento. Entonces ahora vamos a crear la tabla municipio. Entonces si se recuerdan, este tenía un número municipio que va a ser de tipo int, un constraint pk número muni, va a ser de tipo primary key. Si yo quiero pongo este constraint y si no, no. En este caso pues no la vamos a poner para que vean. Y un nombre municipio, que va a ser un varchar de 250. 250 es la longitud. Hay que considerar que varchar no ocupa espacio en la memoria, o sea que yo le asigno los 250, pero si el dato que ingresé tiene 3, supóngase, de longitud, pues solo va a ocupar 3, no los 250. Entonces, acá tengo que poner un nuevo departamento, que va a ser la llave foránea. Tiene que tener el mismo tipo de dato. Y pongo reference, que haga una referencia. ¿A dónde? A departamento. ¿A qué llave? Que le pongo dentro de paréntesis el número de departamento. Y coma. Entonces con esto yo hago esta llave, que es entera también, hace referencia al número de departamento que se le acarreó. Entonces yo ejecuto solo esto, lo que estoy marcando, porque esta la departamento ya la tengo creada, y le doy ejecutar, me crea la siguiente tabla. Entonces, las bases de datos tienen unos diagramas que los podemos buscar acá. Entonces, si se dan cuenta, acá dice que pues no tengo ningún diagrama. Entonces voy a crear un nuevo diagrama. Entonces, el problema ahorita que me dio es que como yo me logué con el usuario de Windows, entonces lo que vamos a hacer es, voy a desconectarme y me voy a volver a conectar. Entonces, pero me voy a conectar con el usuario SA. Este usuario ustedes lo configuran también cuando instalan el SQL. Entonces, probemos ahora. Entonces tenemos nuestra base de datos. Vamos a crear un nuevo diagrama. Bueno, entonces ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva base de datos porque al parecer yo creé esa base de datos con el usuario anterior. Entonces, lo bueno de estos errores es que ustedes pueden ver los errores que puede dar, ¿verdad? Entonces vamos a crear otra. Se va a llamar base IPC2 versión 2 le va a poner. Entonces, ok. Entonces voy a copiar este script y lo voy a copiarlo en un nuevo query. Entonces acá pegamos, ejecutamos. Entonces en base de versión 2 sí vamos a poder crear nuestro diagrama. Entonces estas tablas ya están creadas. Acá. Entonces voy a crear un nuevo diagrama y voy a agregar las dos tablas y le doy agregar. Entonces, como se dan cuenta, lo mejor es trabajar con el usuario SA. Entonces aquí están las dos tablas. Si se dan cuenta, un municipio tiene, un departamento tiene muchos municipios. Fácil. Entonces, este es el query anterior. Este lo voy a cerrar, lo voy a que no. Entonces, ahora si yo quiero hacer un insert, ese estaba acá. Lo que hago es un insert into, la tabla y los valores. Entonces, insert into departamento, values, y yo ya puedo venir y en departamento tengo columnas
número de departamento, por ejemplo el departamento 1, que va a ser Guatemala. Entonces le doy a ejecutar y se dan cuenta, dice una fila afectada. Entonces ahí ya inserté uno nuevo. Entonces podríamos ver los datos con un select, pero como no hemos visto ese tema, entonces por el momento podemos ver seleccionando clic derecho sobre la tabla y select top de las primeras 1000 filas. Entonces aquí aparece Guatemala. Entonces así se hace un insert. También puedo hacer un insert de esta forma. Entonces yo acá en los paréntesis pongo qué atributos son los que yo voy a insertar. Entonces, por ejemplo, número, departamento, coma, nombre, guión bajo, departamento, values. 2, por ejemplo, Petén. Entonces le doy a insertar, lo marco porque solo quiero que se ejecute eso y lo voy a insertar. Es otra fila afectada. Si le doy clic derecho, select top de las primeras 1000 filas, me aparece Petén. Entonces la forma de hacerlo así y de esta otra es que aquí yo bien pude haber hecho en el script que sea el número de departamento una llave incremental. Entonces como es incremental se va llenando sola. Entonces yo solo tengo que poner nombre de departamento y quitar aquí la llave para que al insert, al momento de hacer insert, la llave se genere sola. Entonces para lo del incremental ustedes ponen, a ver si me recuerdo, sería en el script. Bueno, vamos a borrar las tablas. Drop table, municipio. Y vamos a borrar también departamento. Entonces, si se dan cuenta, las borro en ese orden porque el municipio no tiene ninguna llave foránea en otra tabla, pero departamento sí. Entonces, si yo borro departamento primero, me daría error porque existe en municipio una llave referenciada. Entonces, voy a borrar esos dos. Entonces, para que sea incremental, yo creo que se pone identity 1,1. Igual que en número de municipio, le vamos a poner así. Identity 1,1. Entonces, si ahora yo ejecuto esto otra vez, ya creé las dos tablas. Entonces ahora, si hago un insert, lo tengo acá, yo tengo que hacerlo de esta forma. Porque si lo hago de esta forma, estoy especificando que voy a insertar todos los atributos. Mientras que si lo hago de esta forma, yo solo ingreso un nombre. Si ahorita hago un select, bueno, no hemos visto select, pero de una vez veamos. Entonces, si hago un select de departamento, que es lo mismo como que le diera a seleccionar las primeras 1000 filas, entonces se dan cuenta no tiene ningún dato. Al igual que si yo le doy acá, select top primeras 1000 filas. Entonces, vamos a hacer un insert, que es Guatemala, que es este, insert int departamento, solo ingresando el nombre de departamento Guatemala, ejecutar. Hice una fila afectada. Entonces, si hago el select, ya me aparece este número, se generó solo. Y el nombre de Guatemala, pues yo lo inserté. Con el select es un seleccionar, el asterisco significa seleccionar todo de departamento. Por el momento solo quedémonos con eso. Esto es para elegir todo. Ya en otras clases pues veremos cómo hacer consultas, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, si yo quiero hacer un insert en municipio, por ejemplo quiero insertar vía nueva, entonces yo tengo que decirle que debo ingresar, si se dan cuenta, en municipio, yo tengo columnas, número de municipio, número de departamento y nombre de municipio. Las dos llaves que debo ingresar son número de departamento y nombre de municipio.
Entonces, número de departamento, a qué departamento pertenece y el nombre del municipio. Entonces, ¿a qué departamento pertenece? Al 1. ¿Quién es? Misco. Entonces, el número de municipios se genera solo. Entonces, ejecutar. Hice una fila afectada. Entonces, si yo hago un select ahora de municipio, me aparece el que se generó solo, que es incremental, o sea que si ingreso a otro municipio sería un 2, el número de departamento que le pertenece y el nombre. Si ingreso acá otro departamento, bueno, sería acá porque no incluye el ID. Si ingreso a otro departamento, debería de haberse incrementado a 2. ¿Se dan cuenta? Ahora es 2. Y eso es para hacer inserts, para crear una tabla para llaves foráneas, para llaves primarias. Los tipos de datos los pueden encontrar en internet también, tipos de datos para SQL Server. Incluso en esta página que les dije también, ahí están los tipos de datos. ¿Qué más? Para generar el diagrama también ya vieron cómo. Si en dado caso la tabla fuera recursiva, entonces, por ejemplo, yo creo una tabla. Eh, contenido multimedia, solo por ejemplo. Por ejemplo, yo le pongo ID contenido multimedia. Va a ser int y va a ser una de primaria. Y voy a poner nombre de contenido. Este va a ser un varchar de 250. Solo. Ahí estaría mi llave, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, yo quiero tener, por ejemplo, que el contenido multimedia tenga, bueno, pero mejor que hagamos esto. Hagámosle, como vimos en el laboratorio, para reutilizar un ejemplo, pongámosle ubicación, que fue el ejemplo que vimos en el laboratorio. Entonces, nombre, ubicación, ID ubicación. Yo me recuerdo que también pusimos un tipo, porque para ver si era un departamento o un municipio, si se recuerdan. Entonces creo un tipo ubicación. Entonces este va a tener un ID tipo ubicación, que va a ser un int, va a ser primary key también. Un nombre tipo ubicación. Este va a ser un varchar de 250. ¿Sí? Va. Entonces voy a copiar este acá arriba para que no dé error con las llaves. Entonces esta tabla también va a tener un ID tipo ubicación, va a ser int, que va a hacer referencia a tipo ubicación, ID tipo ubicación. Entonces se dan cuenta, esta tabla tengo que crearla primero, porque si la creo después y esta la creo antes, va a hacer referencia a una tabla que no existe. Entonces tienen que irse creando en orden. Entonces aquí tengo ya, puedo saber de qué tipo es la tabla. Pero lo que no tengo es lo de la recursividad, o sea, lo de los niveles. Entonces vengo y pongo como acá. Pongo FK, por ejemplo, ID, ubicación, que va a ser int. Y esta va a hacer referencia a dónde? A la misma tabla. A ID, ubicación. Y también este ID tipo ubicación también lo tengo que hacer primario. Entonces, ID ubicación y ID tipo ubicación, ambos tienen que ser primarios. Entonces, se dan cuenta acá, está como que al mismo tiempo tengo que poner que sea primaria y al mismo tiempo tengo que poner que sea
foránea, con reference. Va, entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar este primary key de acá y lo voy a agregar al final, como van a ver ahorita. Va, entonces íbamos en que FK ID ubicación va a hacer referencia a la misma tabla. Y también FK ID tipo ubicación, tipo int, va a hacer referencia también a ubicación, tal como lo vimos en el laboratorio. Pero esta va a ser ID tipo ubicación. Y entonces ahora pongo primary key. ¿Quiénes van a ser mis llaves primarias? ID ubicación, coma, ID tipo ubicación. Entonces creemos esta tabla. Veamos cuál es el problema. Create table, me faltó el table. Ya la creamos. Bueno, y vamos a borrar estas otras para que no haya problema. Y ahora creemos ubicación. Medio error, vamos a ver. Hay una tabla ubicación. Así, ID tipo ubicación. Veamos, esta es de referencia a ubicación. Esta ubicación también. ID ubicación. ID tipo ubicación. Vamos a ver. No sé por qué me está dando error acá. Bueno, entonces creo que el problema es que cuando está creando esto va a buscar las llaves que están como primarias, pero como las estoy asignando hasta el final, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí las llaves foráneas. Reference, ubicación. Lo que estoy haciendo es poniendo la llave primaria, va a ser A, ID, ubicación, coma, ID, tipo, ubicación. Entonces, ahora voy a quitar estos reference de acá y los voy a dejar solo así. Y ahora vamos a poner estos. Vamos a ver. Ahora pongamos primary key. Creo que así va a estar mejor. ID ubicación, coma, ID tipo ubicación. Ahí está. Entonces, miremos el nuevo error. Y ahí está. Entonces, les voy a explicar cómo hice esto. Entonces, ID ubicación entero, ¿va? Y bueno, acá nos equivocamos también. Este ya lo tenemos, entonces quitemos este reference también. Entonces hagamos un drop table de ubicación. Porque vi que tenía ese error. Entonces otra vez crear y listo. Entonces ID ubicación es entero. ID tipo ubicación es entero también. Nombre de ubicación, que es un varchar. Voy a tener otras dos llaves que van a ser mis llaves foráneas que van a hacer referencia a la misma tabla. Porque estas dos las voy a poner como primarias. Entonces ahora mis dos llaves primarias van a ser ID ubicación, ID tipo ubicación. Luego mis llaves foráneas van a ser ID ubicación, ID tipo ubicación, que hacen referencia a la tabla y sus atributos. Entonces ahora vamos a los diagramas y le doy un nuevo diagrama. Vamos a ver. Le voy a refresh. Vamos a ver cuál es el problema acá. Estoy trabajando sobre IPC2 versión 2. Vamos a ver qué tablas tenemos. Ubicación y tipo de ubicación. Vamos a dar refresh otra vez.
Entonces le voy a agregar, cerrar. Entonces si se dan cuenta, vamos a ver, esta hace referencia a sí misma, pero no hice esta conexión. Entonces miremos en qué nos equivocamos. Así, el tipo ubicación también hace referencia, creo que fue donde lo borré acá, ¿vale? Entonces esta hace referencia, que me equivoqué, a ID tipo ubicación. Sí, yo la borré por error, pensé que hacía referencia a la misma tabla, pero hace referencia a esta otra. Entonces ahorita se va a quedar bien. Porque esta hace referencia también a esta tabla. Pero esta tabla de acá, esta foreign key de acá, es la que hace referencia a la misma tabla, que es ubicación. Entonces vamos a hacer este diagrama y vamos a dar no guardar. Creemos uno nuevo, un refresh, agregar. Entonces aquí ya lo tendríamos. Entonces se dan cuenta, tenemos el tipo de ubicación y la recursividad. Entonces con eso estaríamos prácticamente viendo lo de ubicación. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda me escriben. Y pues eso sería todo. Si se dan cuenta, hay varias formas de usar llave foránea. Lo puedo usar como reference, lo puedo usar al final como foreign key, usando reference también. Puedo usar primary key hasta el final, o cuando son varias se pone hasta el final. Solo es una, pues se pone como lo vemos acá. Entonces cualquier duda, pues me escriben. Y eso sería todo.